Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy estamos en el último día de la Feria Manya, así que vamos a hacer Día de Cacería parte 6. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy, así es, hoy es el último día de la Feria Manya, mis amigos. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Aprovechando que es el último día de la Feria Manya, vamos a aprovechar en hacer nuestro Día de Cacería parte 6 para ver qué es lo que encontramos en cuanto a videojuegos, ya que varios de ustedes me habían estado pidiendo que regrese justamente aquí a la feria. ¿Por qué es el último día de la Feria Manya? Porque la Feria Manya se va a mudar al costado del centro cívico dentro de 2 semanas. ¿Qué? ¿Qué? Y según dicen los rumores, que aquí va a ser una nueva feria, que va a ser la feria del coleccionista. No se sabe. Si gustan que yo realice ese video, escriban aquí abajo en los comentarios para ver cuál es la nueva feria que se va a imponer justamente en este local. Así que empecemos con este Día de Cacería parte 6. Cabe mencionar, mis amigos, que acabo de llegar, es mediodía del día hoy 19 de abril. Así que estoy editando rápidamente este video para que ustedes lo puedan ver. Así es, mis amigos, este terreno lo ha tomado justamente otra feria, así que la Feria Manya se va a estar mudando aquí a unas cuadras. Ya pronto haré video justamente de su nueva ubicación. Por lo pronto, vamos a ver qué es lo que podemos cazar el día de hoy, justamente en este Día de Cacería parte 6, para que vean todo lo que se puede encontrar aquí en la feria. Empecemos. Ya saben, mis amigos, que anteriormente ya he hecho videos de aquí de cómo llegar justamente aquí a la feria, así que eso lo puedes encontrar aquí en mi descripción. Ahora sí, empecemos con nuestra cacería del día de hoy. Y eso es lo bueno de venir temprano aquí a la feria, que puedes encontrar juegos a muy buen precio. Encontré el Pokémon Moon completo con manual en 35 soles. Así es, mis amigos. Así que de todas maneras se va para la colección este juego. Eso es lo bueno de venir temprano, ya que no te chocas con los revendedores, mis amigos. Así que empezamos bien. Obviamente también pasé por la tienda de mi amigo Yoshi Boy, ya que estaba vendiendo guardapolvos originales de Nintendo NES. Y estaban 15 soles cada uno. Así que me llevé un par de los mejorcitos que tenía. Y ahí está justamente la Mini Chinis, que también vino a comprar sus capibaras. Vamos a continuar, mis amigos. Los que me siguen ya saben que le estoy metiendo bastante fuerte a PlayStation 3. Así que encontré estos dos juegazos. Miren, el Infamous 1 y el 2. Y el 1 es la primera edición. Y justamente los encontré a un muy buen precio. 20 soles cada uno, que son exclusivos de PlayStation. Así que pinta bien este día. Vamos a continuar con nuestra búsqueda, mis amigos. Y luego aquí en el puesto 145, mis amigos, parece que este día está pintando bien, porque aquí vas a poder encontrar bastantes juegos de PlayStation 3, y como le estoy metiendo bastante fuerte, miren, encontré el Borderlands, la presecuela, pero con guardapolvo. De hecho, este juego yo ya lo tenía, pero no lo tenía con el guardapolvo. Así que como colecciono yo esta gran saga Borderlands, que es bastante entretenida, me lo voy a llevar, y me lo dejó al precio de 40 soles, me lo bajó 10 soles, así que de todas maneras se va para la colección. Y miren, también tenía juegos sellados de PlayStation 3, hasta incluso esa edición de Call of Duty. Vamos a continuar con nuestro día de cacería para ver qué más encontramos. Otra de las colecciones que estoy haciendo crecer es la de los caballeros. Y miren, encontré el Caballeros del Zodíaco Soldados Valientes, exclusivo también de la PlayStation 3. Y lo encontré a buen precio, completo con manual, en 25 soles. Así que de todas maneras se viene para la colección. Justamente varios me habían escrito que quieren un video de mi colección de los caballeros. Así que si quieres que realice ese video, déjalo aquí abajo en los comentarios también. Vamos a continuar con nuestro día de cacería, mis amigos. Sigue pintando bien el día, mis amigos. Eso es lo bueno de venir temprano. Y miren, encontré el Super Smash Bros. De la Nintendo 3DS y el Pokémon Sun también de la Nintendo 3DS.
Justamente hice una oferta por estos dos juegos, ya que uno estaba a 40 y el otro estaba a 45, pero me los dejaron en 70 soles los dos. Escribe aquí abajo en la descripción si crees que es buen precio. Yo creo que sí, así que está pintando bien el día. Vamos a continuar para ver qué más encontramos. Y ahora me vine a la casa del cazador de juegos porque me había escrito que tenía un juego que me podría llamar la atención, ya que aquí puedes encontrar un montón de juegos de PlayStation 4, PlayStation 3, nuevos y de segunda, y justamente es el juego Alien Isolation, que yo lo había estado buscando bastante, que es la continuación de la película de Alien 1 de 1979 de Ridley Scott. Y por este sí estoy pagando precio, 80 soles, así que se va de todas maneras para la colección. Y aquí puedes encontrar un montón de repertorio de videojuegos, así que te recomiendo que vengas por acá. Vamos a continuar, mis amigos. Y un saludo especial a mi amigo Homer Flow, que en su subasta gané esta película Terminator Salvation original de Blu-ray. Disco doble, y como ya los que me siguen saben que yo colecciono cosas de Terminator, me llevé mi película en 20 solecitos original, así que se viene también para mi colección de Terminator, ya que colecciono algunas películas originales. Pinta bien este día, vamos a continuar con nuestro día de cacería, mis amigos. Y aprovechando que estaba acá, me vine a la tienda de mi amigo Jorge de Nintendo World porque tiene cosas interesantes como ese Dragon Fighter edición de colección de Play 4, el Alan Wake de Xbox, juegos de Nintendo NES, juegos de Xbox 360, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, nuevo, de segunda, Steelbooks, tiene de todo. Pero algo que me había llamado enormemente la atención es que tenía esta edición limitada de Metal Gear Solid 4 edición de colección. ¡Qué genial! Mucho tiempo que no la veía y yo no la tenía en mi colección. Justamente viene el videojuego con el soundtrack. La verdad que me llamó hermosamente la atención y lo estaba vendiendo en 240 soles, pero ya negociando con él, con dinero en mano, me lo dejó en 200 soles. Así que se viene para la colección de todas maneras, porque ya saben que yo colecciono cosas de Metal Gear. Pinta bien este día, vamos a continuar, mis amigos. Seguimos haciendo crecer la colección de PlayStation 3 y miren, encontré el Bloodstone del 007 de la película de PlayStation 3 y también el Borderlands, pero la edición juego del año. De todas maneras se vienen para la colección, por ambos pagué 60 soles. Ya como saben, yo colecciono cosas de Borderlands y también colecciono todos los videojuegos de 007, justamente de James Bond para la PlayStation 3. Con ya creo que completé todos los videojuegos. Así que escribe aquí abajo en los comentarios si fue buena compra y buen precio. Vamos a continuar con nuestro día de cacería, mis amigos. Y aprovechando que estaba acá, me vine al costado, justamente a la tienda de mi amigo Beatstroy, que también tiene bastantes juegos de PlayStation 3, PlayStation 4, ediciones, Steelbooks. Y él también había traído algunos juegos retro que me podían llamar la atención. Miren, tiene el adaptador de la Nintendo 64, tiene el Super Mario 64 en caja completo, pero yo ya lo tengo en mi colección, que de hecho se lo compré a él hace un tiempo, pero el que me había llamado la atención es justo el GoldenEye 007 original en caja de la Nintendo 64, completo con sus manuales. Lo estaba vendiendo en 400 soles. Pero ya negociando con él con dinero en mano, me lo dejó en 370 soles. Así que de todas maneras se viene para nuestra colección, ya que este juego me trae muchos recuerdos de nostalgia cuando lo jugaba en mi niñez. Y no solamente eso, sino que vas a poder encontrar ediciones como la de Sekiro, Doom, miren también la del Ghost of Tsushima, muchas cosas más. Así que pinta bien este día, mis amigos. Y ya disparando mis últimas balas, mis amigos, me vine de aquí a la tienda de Lucas porque tenía dos videojuegos que me podían interesar para mi colección, ya que a él vende bastante juegos de PlayStation 2, americanos y Palms. Y también había traído para la colección los juegos de los caballeros en versión Palm, de la batalla en el santuario. Cabe mencionar que este juego no salió en americano, solamente salió en japonés
y en versión PAL en español. Y obviamente esta es la que vale más, la versión PAL. Y no solamente ese, sino que también había traído los Caballeros del Zodíaco, la batalla de Hades, también versión PAL. Por ambos, ¿cuánto creen que pagué? Pagué por ambos 400 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Así es, porque los valen y son bien difíciles de conseguir. Y con esto he culminado mi día de cacería de videojuegos, mis amigos. Y bien, con esto hemos culminado nuestro día de cacería, mis amigos. Si sumamos todo lo comprado, la verdad que hoy día sí se gastó una suma bastante fuerte. En total 1.370 soles en videojuegos que se vienen para la colección. Escribe aquí abajo en los comentarios si pagué demasiado, pagué poco. Lo que pasa es de que hay algunas ofertas que no se pueden desaprovechar. Y si tienes un dinerito ahorrado justamente para videojuegos, es mejor invertirlo, ya que estos juegos también crecen con el tiempo y aparte que sirven para completar las colecciones que yo tengo. Muy bien, muchísimas gracias por haberme seguido. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con la Feria Manya? ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿Cuál será el futuro de la Feria Manya? Vamos a ver en estos próximos días. Escribe aquí abajo en la descripción si quieres que regrese para que visite la Feria del Coleccionista o el nuevo local de la Feria Manya y dónde queda exactamente la ubicación. Vamos a hacer pronto ese tipo de videos. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben, comparten el video y no te olvides de regalarme un like, compartir para llegar a muchas más personas. Recuerda que cada 15 días hacemos subastas. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chau chau.